Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y presentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, abre en esta jornada todo nuestro ser a la novedad que Dios quiere obrar en nuestra existencia, que podamos reconocer las maravillas de conversión que este tiempo de Cuaresma ha sembrado en nuestro corazón. Ayúdanos a no dejar pasar esta nueva semana en vano, sino a poner todo de nosotros para dejarnos transformar por tu gracia. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, como bien decíamos, hemos llegado a la última semana de este tiempo y pues estas palabras, este tiempo nos ha permitido reconocer nuestras fragilidades, ha permitido dar el paso a la conversión. Y es verdad, aunque mucho nos cuesta, pues hemos tenido nuestras luchas, nuestras batallas. Y en ese sentido, queridos hermanos, pues el tiempo de la Cuaresma nos ha permitido colocar en medio, en evidencia, nuestra fragilidad, nuestro pecado, y ponerlo delante del Señor. Muchas veces esa fragilidad, lamentablemente, se pone en medio cuando ya el pecado no cabe más en nuestra vida. Se vuelve evidente y los demás notan en nosotros la falta de gracia, la falta de perdón y la abundancia del pecado. En nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, en nuestros hogares, incluso en la propia iglesia. ¿Cuántas veces hemos puesto de manifiesto nuestro pecado cuando no nos hemos levantado a comulgar? Incluso el hecho de no ir a la iglesia. Usted ve a un hermano, una hermana, y lo ve sumergido en el pecado, en la ignorancia, y lo primero que pasa por nuestra mente es falta de Dios. Cuando le escuchamos el problema a un hermano, a un amigo, sencillamente pues caemos en la cuenta de que hace falta Dios. Y es porque la ausencia de Dios no es, ya bien sabemos, debemos saberlo, que no es cuestión de que pues Dios no quiere. Al contrario, es nuestro no querer o el no querer de la persona, estar en las cosas de Dios. Y pues en ese sentido,
Hoy hemos escuchado en el Evangelio, pues una mujer que fue sorprendida en adulterio. O sea, su pecado fue evidente para todos. Y fue un escándalo. Y fíjese que cuando no buscamos del Señor, pues nuestro pecado se convierte en un escándalo, por muy pequeño que sea. Porque a veces el pecado pequeño es verdad, no es escándalo. Ni siquiera a veces pasa desapercibido por nosotros. Y es entonces, digamos, algo muy claro es que ni siquiera es escándalo en nosotros mismos. Pero que cuando no es escándalo, ese pecado va produciendo un pecado mayor, hasta el punto de cometer un pecado tan escandaloso que lo notamos nosotros y lo notan los demás, y es evidente en los demás. Eso le pasa en el Evangelio a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Quizás, a lo mejor no vamos a entrar en la vida de la mujer, pero es muy probable que pues su pecado haya comenzado por lo muy bajo, por lo muy pequeño, por algo que ella quizás ni ella se escandalizaba. Y ya hemos notado en el Evangelio que los escribas y los fariseos llevan a esta mujer delante de Jesús. Pues vamos a ver hasta dónde Jesús cumple la ley, porque la ley dice que una mujer sorprendida en adulterio hay que apedrearla, hay que condenarla. Y fíjese entonces que pues colocar en medio a una mujer para culpar al adulterio significa ponerla a su total desnudez. Es decir, nada queda escondido, todo es evidente, todo el mundo que lo sepa. Entonces ahí viene la actitud de Jesús. Y es la actitud que Jesús tiene para con nosotros, cuando nuestro pecado es evidente o no sea evidente. Entonces fíjense en ustedes la actitud de Jesús. Pues en medio de la cena se pueden conseguir también unas interrogantes, ¿no? A la mujer la presentaron sola. ¿Y dónde está con el que cometió el pecado? Porque con el que cometió pecado, ¿verdad?, también ese cometió adulterio. Y haya tenido o no haya tenido esposa, mujer, pero cometió adulterio en su corazón. Le faltó a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús asume la postura propia de quienes lo prueban? Poniendo este caso bajo la óptica de la ley, ¿no? Se agacha para escribir en el suelo. Ah, bueno, sí, hay que escuchar la ley. Y yo me sé la ley. Pero antes de eso, les quiero hacer Jesús hace una pregunta, ¿no? Él escribió en el suelo, se levantó, y como era mucha la insistencia, la respuesta de Jesús fue: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es decir, tiene derecho aquel que es justo, aquel que en él no hay pecado, ese tiene derecho a apedrearla, a golpearla. ¿Quién tenía entonces derecho primero de haberle tirado una piedra a esa mujer? Jesús. Porque Jesús no tiene pecado. Jesús es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿Jesús no la apedreó? ¿Por qué no la apedrea? Porque es que Jesús no es aquel que castiga. Jesús es aquel hombre, Dios verdadero, que ama, que se acerca a perdonar, aquel que da oportunidades. Eso fue lo que hizo Jesús con aquella mujer. Ahora fíjese, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dice el Evangelio que Jesús se volvió a incorporar, es decir, se agachó de nuevo. Ese agacharse de nuevo, para mí en lo personal, tiene un significado muy interesante. Y es que tampoco ellos querían poner en evidencia
quién era el pecador para irse. Jesús cuando se agacha, para mí es un gesto como que, tranquilos, no voy a ver quién se va primero. Tranquilos, no voy a ver quién se va porque tiene pecado. Váyanse, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y cuando se agacha dice el Evangelio, ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a otro. ¿Y qué es escabullirse? Que nadie me vea. Pues Jesús no le interesaba verlos, porque Él ya conoce los corazones. Ahora fíjese entonces lo siguiente, hermanos. Y aquí es ahora otra actitud, porque primero no nos sintamos condenados por el pecado, por muy grave que sea. El Señor nos ama. Y ya nos dirá en el Evangelio, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Quién? Ninguno te ha condenado. Y dice aquella mujer, ninguno, Señor. Pues dice Jesús, pues ellos, pues no te condenaron, yo tampoco. La primera llamada de atención para nosotros, hermanos, es que no somos quienes para condenar. A veces cuando condenamos, es producto del pecado que hay en nosotros. Es que queremos disimular nuestro pecado, que al final será evidente. Mire lo que dice el Evangelio, que cuando se fue escabulléndose uno a uno, ahora son los acusadores, los que son expuestos, porque se van uno a uno, dejando a Jesús en el centro de la escena junto a la mujer, a quien no excusa, pero tampoco condena. El Señor asume lo que somos, hermanos, y desde ahí nos recrea. Ya nos decía la primera lectura, decía lo siguiente, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? ¿Acaso nosotros no notamos cuando escuchamos palabras de consuelo, de esperanza, no notamos en nosotros la esperanza de cambiar? ¿No sentimos algo lleno en nuestro corazón? Y luego Pablo nos dice, ¿no? Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Este es nuestro tiempo de olvidándonos de lo que quedó atrás. Eso es lo que quiere Jesús. Cuando Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, levántate y no peques más. Es decir, deja el pecado atrás y mira hacia adelante. Mira lo que viene adelante. Y esa mujer, sin duda alguna, tuvo que haber vivido para Dios desde ese momento. Haber olvidado o haber abandonado el pecado. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, la culpa, que puede volverse incluso enfermiza, resignada, si no da paso al arrepentimiento, nos desnuda sin compasión? Por eso decía que muchas veces nuestro pecado se vuelve muy evidente. Todo el mundo lo nota. Pero ¿cuándo lo nota, hermanos? Cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay propósito de enmienda. Y eso no es otra cosa que condenándonos a nuestra propia muerte y condenando a los demás. Todos nosotros seamos conscientes de nuestra fragilidad, pero también seamos conscientes de la facilidad con la que podemos caer en el pecado si no estamos en gracia de Dios. Jesús nos hace ver que solamente Él puede juzgar los corazones humanos. Solo Jesús. Y ante ese juzgar, veamos que no es un juzgar de odio que tiene Dios con nosotros. No es un juzgar de odiar al pecador. Es decir, es un juzgar
el pecado, pero no odiando al pecador. Dios detesta el pecado, pero ama hasta el extremo al pecador. Experimentemos eso en este tiempo, queridos hermanos. Hoy Jesús nos dice a nosotros, somos a nosotros los que nos dice, ¿quién te condena? Y podemos decir mucho, Señor, pero esa pregunta se le hará a Jesús a quienes te condenan. A quienes me condenan me dirán, le dirá Jesús, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y luego ya veremos que incluso la condena de los demás no es válida, no tiene valor. Es pecado sobre el que condena. Y al final, pues Jesús nos muestra que yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ojalá que experimentemos en este tiempo el amor de Dios. Seguramente ya lo hemos experimentado. Lo que hemos vivido de la Cuaresma, entre luchas, batallas, caídas y levantadas, hemos experimentado el amor de Dios. Sigámoslo experimentando y dejémonos llevar por el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.